La lluvia caía suavemente sobre las calles empedradas del pequeño pueblo de San Valerio. Las luces amarillas de las farolas iluminaban la noche, creando un ambiente melancólico. En una casa grande al final de la calle vivía Alejandro, un hombre viudo que llevaba años con el corazón cerrado. Hace 5 años, su esposa había muerto en un accidente. Desde entonces, Alejandro se había convertido en un hombre silencioso. Trabajaba, volvía a casa y pasaba las noches mirando fotografías antiguas. Nadie en el pueblo recordaba la última vez que lo habían visto sonreír. Los vecinos decían que Alejandro era amable, pero distante, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en el pasado. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el mercado del pueblo, ocurrió algo inesperado. Una joven tropezó frente a él. ¡Ay!, exclamó ella mientras casi caía al suelo. Alejandro reaccionó rápido y la sostuvo del brazo para que no se cayera. ¿Estás bien?, preguntó con voz tranquila. La joven levantó la mirada. Tenía ojos brillantes y una sonrisa cálida. Sí, gracias. Soy muy torpe a veces. Su nombre era Lucía. Lucía acababa de mudarse al pueblo para trabajar en la pequeña panadería de la plaza. Era alegre, habladora y tenía una energía que parecía iluminar todo a su alrededor. Alejandro solo asintió con la cabeza y siguió caminando. Pero algo extraño ocurrió. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro recordó aquella sonrisa. Y sin saber por qué, pensó en ella. Los días pasaron. Cada mañana Alejandro caminaba hacia su trabajo, y sin darse cuenta empezó a pasar frente a la panadería. Desde la ventana siempre se veía a Lucía preparando pan, cubierta de harina y cantando alguna canción. Un día, ella lo vio. «Hola», dijo levantando la mano con entusiasmo. «El héroe que me salvó de caer». Alejandro se sorprendió. «No fue nada». «Claro que fue algo», respondió ella riendo. «Ven, entra. Te regalo un café». Alejandro dudó. No estaba acostumbrado a conversar con nadie, pero algo en la voz de Lucía lo hizo aceptar. Entró. El aroma del pan recién horneado llenaba el lugar. Lucía le sirvió café y puso frente a él un pequeño pastel. «Este es el mejor del día», dijo con orgullo. Alejandro probó un bocado. Y sin darse cuenta, sonrió levemente. Lucía lo notó de inmediato. «Ahí está», dijo señalándolo. Sabía que podía sonreír. Alejandro se quedó sorprendido. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba de esa manera. Desde ese día, comenzó una rutina inesperada. Cada mañana Alejandro pasaba por la panadería. A veces hablaban 5 minutos. A veces media hora. Lucía le contaba historias del pueblo, de los clientes extraños, de sus sueños de abrir una gran cafetería algún día. Alejandro escuchaba. Al principio hablaba poco, pero poco a poco, empezó a abrir su corazón. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Alejandro finalmente habló de su pasado. «Mi esposa murió hace 5 años», dijo con voz baja. Después de eso, todo perdió sentido. Lucía lo miró con suavidad. No dijo nada durante unos segundos. Luego tomó su mano con delicadeza. «El amor no desaparece», susurró. «Solo cambia de forma». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Tengo miedo de volver a amar», confesó. Lucía sonrió con ternura. «Entonces no pienses en el amor, solo piensa en ser feliz hoy». Esa noche, Alejandro volvió a casa y miró una vieja fotografía de su esposa. Durante años había sentido culpa por siquiera pensar en seguir adelante. Pero algo en su corazón había cambiado. Lucía no estaba reemplazando su pasado. Estaba devolviéndole la vida. Los meses pasaron. El pueblo comenzó a notar algo increíble. Alejandro reía. Conversaba. Incluso ayudaba en la panadería algunos fines de semana. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Alejandro llevó a Lucía al mismo parque donde habían hablado por primera vez. El aire era cálido y las flores llenaban el lugar de color. Alejandro respiró profundo. «Lucía», dijo. Ella lo miró. «Antes de conocerte, pensé que mi vida había terminado». Lucía negó con la cabeza. «No terminó, solo estaba esperando». Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. Lucía abrió los ojos con sorpresa. «No sé si merezco una segunda oportunidad», continuó Alejandro. «Pero sé algo. Contigo volví a sonreír». Lucía tenía lágrimas en los ojos.
Y quiero seguir sonriendo contigo. Toda mi vida. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, pero hermoso. Lucía se cubrió la boca emocionada. ¿Te casarías conmigo? Por un momento, el mundo pareció detenerse. Luego Lucía rió entre lágrimas. Claro que sí. Lo abrazó con fuerza. En ese instante, Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Paz. El pasado siempre sería parte de su vida, pero el futuro ahora tenía un nuevo color. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Alejandro entendió algo importante. El amor verdadero no se vive una sola vez. A veces, el destino guarda una segunda historia aún más hermosa. Corazón rojo. Lucía todavía tenía lágrimas en los ojos mientras sostenía el anillo entre sus dedos. El corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía hablar. No puedo creerlo, susurró. Alejandro, esto es real, ¿verdad? Alejandro sonrió con una ternura que antes parecía imposible en él. Tan real como la primera vez que entraste en mi vida y casi te caes frente a mí. Lucía rió suavemente. No me lo recuerdes. Fue el momento más vergonzoso de mi vida. Para mí fue el momento que cambió todo, respondió Alejandro. El viento suave movía las hojas de los árboles del parque. La tarde se estaba convirtiendo lentamente en noche, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Lucía miró el anillo nuevamente. Es hermoso. No es tan hermoso como tú, dijo Alejandro con una sonrisa. Ella lo miró con picardía. ¿Desde cuándo te volviste tan romántico? Alejandro levantó los hombros. Desde que alguien apareció en mi vida y me enseñó a volver a vivir. Lucía lo abrazó con fuerza. En ese abrazo había algo profundo, algo que iba más allá de las palabras. No era solo amor, era esperanza, sanación, una nueva oportunidad. Pero ninguno de los dos imaginaba que el destino todavía tenía más sorpresas preparadas. 2 semanas después, el pequeño pueblo de San Valerio estaba lleno de rumores. La noticia se había esparcido rápidamente. El hombre viudo que nunca sonreía, ahora estaba comprometido con la alegre panadera del pueblo. En la panadería, Lucía trabajaba más feliz que nunca. Mientras preparaba pan y pasteles, no podía evitar cantar. Una anciana cliente la miró con una sonrisa. Nunca te había visto tan feliz, niña. Lucía se sonrojó. Supongo que el amor hace milagros. La mujer asintió. Y también cambia a los hombres más duros. Lucía rió. Alejandro no es duro, solo estaba herido. Esa tarde, Alejandro llegó a la panadería como siempre. Pero esta vez traía una expresión diferente. Parecía un poco preocupado. Lucía lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Alejandro se sentó frente a ella. Recibí una carta hoy. ¿Una carta? De la ciudad. Lucía frunció el ceño. ¿Es algo malo? Alejandro suspiró. Me ofrecieron un trabajo, uno muy importante. Lucía se quedó en silencio. ¿En dónde? Madrid. La palabra quedó flotando en el aire. Madrid estaba muy lejos de San Valerio. Lucía intentó sonreír. Eso es increíble. Pero Alejandro podía ver la tristeza en sus ojos. Pero eso significaría dejar el pueblo, continuó. Dejar la casa, dejar todo. Lucía bajó la mirada. ¿Y la panadería? Hubo un momento de silencio. El sonido del horno y el aroma del pan llenaban el lugar. Alejandro tomó su mano. No quiero ir si eso significa perder lo que hemos construido aquí. Lucía lo miró. Alejandro, es una oportunidad muy grande. Pero tú eres más importante. Lucía sintió que su corazón se apretaba. Durante años había luchado sola para construir su vida en ese pequeño pueblo. La panadería era su sueño. Pero Alejandro, era su amor. No quiero ser la razón por la que renuncies a algo importante, dijo finalmente. Alejandro la observó en silencio. ¿Y tú? ¿Renunciarías a tu sueño por mí? Lucía dudó. Miró alrededor. Las paredes de la panadería, el horno, la mesa donde había pasado tantas madrugadas preparando masa. Ese lugar era parte de su alma. No lo sé, susurró. Alejandro apretó suavemente su mano. Entonces tenemos que encontrar otra solución. Lucía levantó la mirada. ¿Qué solución? Alejandro sonrió misteriosamente. Una que todavía no te he contado. Lucía frunció el ceño. Alejandro, me estás asustando. Él rió. Confía en mí. Pero justo en ese momento, la puerta de la panadería se abrió bruscamente.
Un hombre elegante, vestido con un traje oscuro, entró al lugar. Lucía nunca lo había visto antes. El hombre caminó directamente hacia Alejandro. «Señor Alejandro», dijo con voz seria. «Finalmente lo encontré». Lucía miró a Alejandro confundida. «¿Quién es él?» Alejandro se puso de pie lentamente. Su expresión había cambiado por completo. «Lucía, hay algo sobre mi pasado que nunca te conté». El hombre del traje sacó unos documentos de su maletín. «El consejo de la empresa necesita su respuesta hoy mismo». Lucía sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Qué empresa?» Alejandro respiró profundamente. Luego miró a Lucía a los ojos. «La empresa, que en realidad me pertenece». Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué?» El silencio llenó la panadería. Y en ese instante, Lucía comprendió que el hombre del que se había enamorado quizás escondía una historia mucho más grande de lo que ella jamás imaginó. Pero lo que Alejandro estaba a punto de revelar cambiaría sus vidas para siempre. Lucía se quedó completamente inmóvil. El silencio dentro de la panadería parecía más pesado que nunca. El aroma del pan recién horneado ya no le daba tranquilidad como antes. Ahora todo parecía extraño, confuso. «¿Tu empresa?», preguntó lentamente. Alejandro bajó la mirada por un momento, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que había guardado durante mucho tiempo. El hombre del traje habló primero. «Señorita, el señor Alejandro es el fundador y dueño de Grupo Valerio, una de las compañías más grandes de la región». Lucía sintió que el mundo daba vueltas. Eso no puede ser cierto». Alejandro levantó la mirada hacia ella. «Es verdad». Lucía dio un pequeño paso atrás. «Pero, tú siempre dijiste que solo trabajabas en la oficina del pueblo». Alejandro suspiró. «Después de la muerte de mi esposa, dejé todo. La empresa, la ciudad, las reuniones, los negocios, todo me recordaba a una vida que ya no sentía mía». Lucía lo miraba en silencio. «Me mudé aquí para desaparecer un poco del mundo», continuó Alejandro. «Solo quería vivir tranquilo». El hombre del traje asintió. «Pero la empresa no puede continuar sin su dirección, señor». Lucía miró al extraño. «¿Por qué ahora?» «Porque la junta directiva lo ha estado buscando durante años», respondió el hombre. «Y ahora necesitan su decisión final». Lucía volvió a mirar a Alejandro. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?» Alejandro caminó lentamente hacia ella. «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De que dejaras de verme como soy». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Alejandro, yo me enamoré del hombre que venía cada mañana a comprar pan y café. Ese sigo siendo yo». El silencio volvió a llenar el lugar. Finalmente, el hombre del traje miró su reloj. «Señor Alejandro, necesitamos su respuesta hoy. Si no vuelve a la empresa, el consejo tomará el control total». Alejandro cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, miró a Lucía. «¿Podemos hablar afuera?» Lucía asintió. Ambos salieron de la panadería y caminaron hacia la plaza del pueblo. La noche estaba tranquila. Las luces de las farolas iluminaban el lugar donde tantas veces habían caminado juntos. Lucía habló primero. «No sé qué pensar». Alejandro se acercó un poco más. «Sé que parece una mentira, pero no quería que nuestro amor estuviera rodeado de dinero o poder». Lucía lo miró fijamente. «Nunca me importó eso». «Lo sé. Pero sí me importa que no confiaste en mí». Las palabras golpearon el corazón de Alejandro. «Tienes razón», dijo con sinceridad. «Cometí un error». Lucía respiró profundamente. «¿Qué quieres hacer ahora?» Alejandro miró el cielo oscuro. «Durante años pensé que la empresa era mi vida. Después pensé que mi vida había terminado. Luego volvió a mirarla. Pero ahora sé algo». «¿Qué?» «Que mi vida eres tú». Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «No digas eso como si tu futuro dependiera de mí». Alejandro negó con la cabeza. «No depende de ti. Depende de nosotros». Lucía frunció ligeramente el ceño. «¿Nosotros?» Alejandro sonrió. «La empresa está en Madrid, pero también tiene sucursales en muchas ciudades». Lucía lo miró con curiosidad. «Sí, una de esas ciudades está a solo 1 hora de aquí». Lucía abrió los ojos. «¿Estás diciendo que puedo dirigir la empresa desde allí?» El corazón de Lucía empezó a latir más rápido. «¿Y San Valerio?» Alejandro señaló la panadería. «Seguirá siendo tu reino».
Lucía rió suavemente entre lágrimas. Mi reino. El lugar donde empezó nuestra historia. Hubo un momento de silencio. Luego Lucía dio un paso adelante y lo abrazó. Eres un hombre muy complicado, Alejandro. Él rió. Tal vez. Pero también eres el hombre que me hace feliz. Alejandro la abrazó con fuerza. Entonces no importa si soy empresario, panadero o jardinero. Lucía levantó la mirada. Mientras sigas viniendo cada mañana por tu café. Alejandro sonrió. Eso nunca cambiará. A lo lejos, el hombre del traje seguía esperando frente a la panadería. Alejandro tomó la mano de Lucía. Ven conmigo. ¿A dónde? A darle mi respuesta. Lucía caminó a su lado. Pero justo cuando llegaron a la puerta de la panadería, el hombre del traje habló de nuevo. Señor Alejandro, antes de que tome su decisión, hay algo más que debe saber. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué ocurre ahora? El hombre sacó otro documento de su maletín. Su expresión era mucho más seria que antes. La empresa no es el único asunto urgente. Lucía sintió un escalofrío. ¿Entonces qué es? El hombre respiró profundamente antes de responder. Tiene que ver con el pasado de su esposa, y algo que nadie le contó antes. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Y Lucía sintió, en ese instante, que una nueva verdad estaba a punto de cambiarlo todo, otra vez. Alejandro sintió que el corazón se le detenía por un instante. ¿El pasado de mi esposa? Preguntó lentamente. El hombre del traje asintió con seriedad. Lucía miró a ambos con confusión. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso ahora? El hombre abrió el documento con cuidado. Hace unos meses, cuando la empresa revisaba antiguos archivos legales, encontramos algo inesperado. Alejandro frunció el ceño. Habla claro. El hombre respiró profundamente. Antes del accidente, su esposa había iniciado un proceso legal muy importante. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué proceso? El hombre levantó la mirada. Ella estaba investigando a alguien dentro de su empresa. Lucía abrió los ojos con sorpresa. ¿Investigando? Alejandro negó con incredulidad. Eso no tiene sentido. Mi esposa nunca estuvo involucrada en los negocios. Al principio nosotros también pensamos eso, dijo el hombre. Pero encontramos correos, documentos y reuniones privadas. Lucía miró a Alejandro. ¿Sabías algo de esto? Alejandro sacudió la cabeza. Nunca me dijo nada. El hombre continuó. Ella sospechaba que alguien dentro del consejo estaba robando dinero de la empresa. El silencio cayó nuevamente sobre la panadería. ¿Robando? Susurró Lucía. Millones, respondió el hombre. Alejandro apretó los puños. ¿Y por qué me lo dices ahora? El hombre habló con cuidado. Porque creemos que su accidente, tal vez no fue un accidente. Lucía sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Estás diciendo que alguien? El hombre asintió lentamente. Podría haber sido provocado. Alejandro se quedó completamente quieto. Durante 5 años había llorado a su esposa creyendo que había sido una tragedia del destino. Pero ahora, todo parecía diferente. ¿Tienen pruebas? Preguntó con voz tensa. Todavía no, respondió el hombre. Pero encontramos algo más. Sacó una pequeña carpeta del maletín. Esto estaba escondido en los archivos personales de su esposa. Alejandro tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos y una carta. Lucía observaba en silencio mientras Alejandro abría lentamente la carta. La letra era clara. Era la letra de su esposa. Alejandro comenzó a leer en voz baja. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Su voz tembló. Lucía se acercó un poco más. Alejandro continuó leyendo. Sé que no querías que me involucrara en los asuntos de la empresa, pero descubrí algo terrible. Alguien muy cercano a ti está robando y manipulando todo desde dentro. Alejandro tragó saliva. No puedo decirte el nombre todavía porque necesito más pruebas, pero si algo me ocurre, debes tener cuidado. La última línea hizo que Alejandro cerrara los ojos. La persona que está detrás de todo, es alguien en quien confías. El silencio fue absoluto. Lucía habló en voz baja. Alejandro. Pero él no respondió. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Quién dentro de su círculo habría sido capaz de traicionar su confianza? El hombre del traje habló nuevamente.
Por eso necesitamos que vuelva a la empresa. Alejandro levantó la mirada. ¿Para qué? Para descubrir la verdad. Lucía miró a Alejandro con preocupación. Esto es peligroso. Alejandro respiró profundamente. Durante años había vivido escondido del mundo. Pero ahora comprendía algo importante. Tal vez su esposa había estado luchando sola. Y él nunca lo supo. No puedo ignorar esto, dijo finalmente. Lucía tomó su mano. Entonces no lo hagas solo. Alejandro la miró. ¿Qué quieres decir? Lucía sonrió con una valentía inesperada. Que si vas a descubrir la verdad, yo estaré contigo. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de emoción. Lucía, esto podría ser peligroso. Ella se encogió de hombros. También lo es enamorarse de un hombre misterioso que resulta ser dueño de una empresa gigante. Alejandro rió suavemente por primera vez desde que empezó la conversación. Eres increíble. Lucía sonrió. Lo sé. El hombre del traje cerró el maletín. Entonces, ¿cuál es su decisión, señor Alejandro? Alejandro miró a Lucía. Luego miró la carta de su esposa una vez más. Finalmente habló con determinación. Volveré a la empresa. Lucía apretó su mano con fuerza. Pero esta vez no será solo para dirigirla. El hombre frunció el ceño. Entonces, los ojos de Alejandro se llenaron de determinación. Será para descubrir quién destruyó mi pasado, y asegurar que nadie vuelva a hacerlo. Afuera, el viento nocturno soplaba con fuerza. Pero en el corazón de Alejandro comenzaba una nueva batalla. Una batalla por la verdad. Y esta vez, no estaba solo. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que la persona responsable ya estaba observándolos desde las sombras. Y lo que esa persona planeaba hacer, apenas estaba comenzando. La noche se volvió más fría mientras Alejandro sostenía la carta de su difunta esposa entre sus manos. El papel parecía pesar más que cualquier documento que hubiera firmado en su vida. Lucía lo miraba con preocupación. Alejandro, ¿estás bien? Él tardó unos segundos en responder. No lo sé. Cerró los ojos un momento. Durante 5 años había intentado aceptar la muerte de su esposa como un accidente inevitable. Había enterrado el dolor. Había huido de la ciudad y de la empresa, buscando paz en el silencio de San Valerio. Pero ahora todo cambiaba. Si lo que decía esa carta era verdad, entonces alguien había traicionado su confianza de la peor manera. El hombre del traje habló nuevamente. Señor Alejandro, la junta directiva no sabe nada sobre esta carta todavía. Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué? Porque si la persona culpable está dentro del consejo, no podemos alertarla. Lucía cruzó los brazos. Eso significa que cualquiera de ellos podría ser el responsable. Exactamente, respondió el hombre. Alejandro caminó lentamente hacia la ventana de la panadería. Desde allí podía ver la plaza tranquila del pueblo. Ese lugar le había devuelto la vida. Y también le había dado algo que no esperaba encontrar otra vez. Amor. Lucía se acercó a su lado. ¿En qué estás pensando? Alejandro habló sin mirarla. En que si regreso a ese mundo, todo puede cambiar. Lucía entendía perfectamente lo que quería decir. La vida sencilla que habían construido juntos podría desaparecer. Las reuniones, los negocios, la presión, los enemigos. Todo eso volvería. Alejandro, dijo ella suavemente. La verdad siempre vale la pena. Él finalmente la miró. Incluso si pone nuestras vidas en peligro. Lucía sostuvo su mirada. Especialmente entonces. Hubo un momento de silencio. Luego Alejandro sonrió ligeramente. Eres más valiente de lo que imaginas. Lucía levantó una ceja. No. Solo estoy enamorada de un hombre muy terco. El hombre del traje tosió suavemente. Perdón por interrumpir, pero el vuelo a Madrid sale mañana por la mañana. Lucía abrió los ojos. ¿Mañana? Sí, respondió el hombre. La junta quiere verlo inmediatamente. Alejandro miró nuevamente la carta. Entonces iremos. Lucía lo miró sorprendida. ¿Iremos? Alejandro asintió. No pienso dejarte aquí mientras me enfrento a todo esto. Lucía sonrió. Bien. Porque tampoco pensaba quedarme. El hombre del traje parecía confundido. ¿La señorita vendrá también? Alejandro respondió con firmeza. Ella es parte de mi vida. Lucía sintió que el corazón se le llenaba de emoción. Pero justo cuando el ambiente parecía más tranquilo,
La puerta de la panadería se abrió de repente. Los tres voltearon al mismo tiempo. Era don Ernesto, el viejo vecino que vivía frente a la plaza. Parecía nervioso. Alejandro, necesito hablar contigo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué sucede? El anciano miró rápidamente alrededor, como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. Vi algo extraño esta noche. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Don Ernesto bajó la voz. Un coche negro ha estado estacionado frente a tu casa desde hace horas. Alejandro intercambió una mirada con el hombre del traje. ¿Estás seguro? Completamente. Lucía sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Podría ser alguien de la empresa? El hombre del traje negó lentamente. Nadie de nuestro equipo está aquí esta noche. El silencio cayó sobre la panadería otra vez. Alejandro habló con voz firme. Vamos a comprobarlo. Lucía lo miró preocupada. ¿Ahora? Sí. El grupo salió rápidamente hacia la calle. La plaza estaba casi vacía. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles. Caminaron hacia la casa de Alejandro. Y entonces lo vieron. Un coche negro estaba estacionado bajo una farola. Las luces estaban apagadas. Pero el motor estaba encendido. Lucía susurró. Alejandro. En ese momento, la puerta del coche se abrió lentamente. Una figura salió del vehículo. El hombre llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba su rostro. Alejandro dio un paso adelante. ¿Quién eres? El desconocido levantó la cabeza. La luz de la farola iluminó parcialmente su cara. Y en ese instante, el hombre del traje se quedó completamente pálido. No puede ser, murmuró. Alejandro frunció el ceño. ¿Lo conoces? El hombre del traje apenas podía hablar. Sí. Lucía sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. ¿Quién es? El hombre finalmente respondió. Es uno de los miembros más poderosos del consejo de la empresa. El desconocido sonrió ligeramente. Luego habló con una voz tranquila, pero fría. Buenas noches, Alejandro. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre dio un paso hacia ellos. Vine a asegurarme de que no cometas un error, regresando a la empresa. Lucía apretó la mano de Alejandro. Eso es una amenaza. El hombre sonrió otra vez. No. Hizo una pequeña pausa. Es un consejo. El silencio volvió a caer. Pero Alejandro podía sentirlo. Algo muy oscuro estaba comenzando. Y esa noche, apenas era el primer movimiento de un juego mucho más peligroso. El hombre del coche negro permaneció bajo la luz de la farola. Su rostro estaba ahora completamente visible, y Alejandro sintió un golpe en el pecho al reconocerlo. Ricardo Salvatierra, dijo con voz tensa. Lucía miró a Alejandro. ¿Quién es? El hombre del traje respondió en voz baja. Es uno de los directores más antiguos de la empresa, y el socio en quien Alejandro más confiaba. Ricardo sonrió con calma, como si la situación fuera completamente normal. Me alegra que aún recuerdes mi nombre, Alejandro. Alejandro dio un paso adelante. ¿Fuiste tú? Ricardo levantó una ceja. ¿Fui yo qué? Alejandro apretó la carta que tenía en la mano. El robo en la empresa. Y la muerte de mi esposa. El aire se volvió pesado. Durante unos segundos nadie habló. Luego Ricardo soltó una pequeña risa. Siempre fuiste inteligente, Alejandro. Pero demasiado ingenuo. Lucía sintió un escalofrío. Entonces, ¿si fuiste tú? Ricardo suspiró como si estuviera cansado de esconder la verdad. Tu esposa era muy curiosa. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Ella estaba descubriendo todo. Continuó Ricardo. Las cuentas falsas, las transferencias, el dinero que estaba sacando poco a poco. Lucía miró a Alejandro con horror. Ricardo siguió hablando con frialdad. Intenté advertirle que dejara de investigar, pero no quiso escuchar. Alejandro dio otro paso hacia él. Así que provocaste el accidente. Ricardo lo miró directamente. Digamos que ayudé al destino. Lucía se llevó la mano a la boca. El silencio fue brutal. Alejandro nunca había sentido una rabia tan profunda en su vida. Arruinaste mi vida, dijo con voz temblorosa. Ricardo negó lentamente. No, tú la arruinaste solo. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué hablas? Ricardo señaló la casa de Alejandro y luego el pueblo. Huiste. Dejaste la empresa, dejaste todo.
Fue lo mejor que me pudo pasar. Lucía comprendió entonces algo terrible. Durante 5 años, él controló todo. Ricardo sonrió. Exactamente. Alejandro respiró profundamente. ¿Y ahora viniste a amenazarme? Ricardo negó. No. Vine a darte una última oportunidad. Se acercó un poco más. Quédate aquí en tu pequeño pueblo. Vive tu vida tranquila con tu panadera. Y olvida la empresa. Lucía apretó los dientes. ¿Y si no? Ricardo la miró con una sonrisa fría. Entonces las cosas podrían volverse peligrosas. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Luego algo cambió en su expresión. Por primera vez en años, volvió a sentirse fuerte. Seguro. Decidido. Tomó la mano de Lucía. Ricardo, durante 5 años viví huyendo del pasado. Ricardo lo observaba con calma. Pero ahora ya no. Alejandro dio un paso hacia él. Mañana regresaré a la empresa. Ricardo entrecerró los ojos. Eso sería un error. Alejandro negó. No. Su voz se volvió firme. El error fue pensar que podías destruir mi vida y salir impune. El hombre del traje habló entonces. Señor Ricardo, ya hemos entregado pruebas a la policía financiera. Ricardo se sorprendió por primera vez. ¿Qué? El hombre continuó. Las transferencias ilegales, las cuentas secretas, todo está documentado. Lucía miró a Alejandro sorprendida. Alejandro explicó con calma. Mientras hablabas, él ya estaba enviando los archivos. A lo lejos se escuchó algo. Sirenas. Ricardo giró la cabeza. Las luces azules de varios coches de policía aparecieron al final de la calle. Su expresión cambió completamente. Maldito seas, Alejandro. Alejandro lo miró sin miedo. Esto es por mi esposa. Los policías llegaron rápidamente y rodearon el coche. Un oficial se acercó. Ricardo Salvatierra está arrestado por fraude corporativo, conspiración y sospecha de homicidio. Ricardo intentó resistirse, pero fue esposado. Antes de entrar en el coche patrulla, miró a Alejandro con odio. Esto no termina aquí. Alejandro respondió con calma. Sí, esta parte sí termina. Los coches se marcharon. El silencio volvió a la plaza. Lucía respiró profundamente. No puedo creer que todo haya terminado. Alejandro miró el cielo nocturno. Por primera vez en muchos años, sentía que un peso enorme desaparecía de su corazón. Luego miró a Lucía. No terminó. Ella levantó una ceja. Ah, no. Alejandro sonrió. Ahora empieza una nueva vida. Lucía rió suavemente. ¿La vida del gran empresario? Alejandro negó. La vida del hombre que cada mañana irá a la panadería a comprar café. Lucía lo abrazó con fuerza. Eso me gusta más. El amanecer comenzó a aparecer lentamente en el horizonte. El pasado finalmente había encontrado justicia. Y el futuro estaba lleno de esperanza. Porque a veces, después de la pérdida más grande, la vida nos regala algo inesperado. Un nuevo comienzo. Y en el corazón de Alejandro, ese nuevo comienzo tenía un nombre. Lucía. Corazón rojo.